Entonces, hemos visto hasta ahorita una forma de mejoramiento genético o una herramienta en el mejoramiento genético que ha sido la selección. ¿Ok? Entonces, la selección este, nos permite aumentar o disminuir uno o varios fenotipos al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer con la selección, ya vimos diferentes tipos de selección que hay, es ir moviendo el promedio hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y vimos que dependiendo del tipo de selección que hagamos, podemos hacer una población más homogénea o incluso podemos partir a la población de dos. La siguiente herramienta de mejoramiento genético van a ser los cruzamientos. Los cruzamientos es súper popular entre los ganaderos y es súper popular entre los criadores. Sin embargo, muy poquita gente realmente sabe cómo funcionan o cómo se deben de aprovechar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cruzamientos y cómo se puede calcular esa ventaja que tienen los cruzamientos. Entonces, cuando se hace un apareamiento, si tenemos individuos que están relacionados genéticamente, lo que se va a provocar va a ser una consanguinidad, es decir, si están emparentados, si son parientes, dos individuos y se cruzan, entonces lo que vamos a obtener va a ser un efecto de consanguinidad o inbreeding. ¿Ok? Si cruzamos individuos que no tienen una relación genética, ¿ok? Que están totalmente distanciados genéticamente, entonces eso se le conoce como cruzamiento y el efecto que se obtiene sería el contrario a la consanguinidad, que sería un efecto de heterosis. ¿Ok? ¿Por qué heterosis? Porque al estar totalmente alejados genéticamente, es decir, al tener alelos totalmente distintos, lo que estamos provocando son heterocigotos. ¿Sí? Entonces, si cruzamos unos alelos dominantes con una población de alelos recesivos, la población F1 serían todos heterocigotos, entonces tenemos un efecto de heterosis. Y hay diferentes tipos de cruzamiento. ¿Ok? Entonces vamos a tener cruzamientos desde los más lejanos que puedan existir, por ejemplo, entre subespecies, que sería el ejemplo clásico es el de los toros o el de los bovinos, en donde se cruza un Bos taurus con un Bos indicus. Y lo que se busca es precisamente aprovechar las ventajas de producción del Bos taurus con las ventajas de resiliencia del Bos indicus. ¿Ok? Aquí el punto cuando se hacen cruzas interespecies o entre subespecies es que exista una compatibilidad biológica y cromosómica. ¿Ok? Entonces, en algunos casos se puede dar, en algunos otros casos no se puede dar. Después, ya dentro de la misma especie, otro tipo de cruzamiento sería entre diferentes razas. Es el ejemplo de las razas de cerdos. Entonces, están alejados genéticamente porque son diferentes razas, han sido seleccionadas para un fin zootécnico en particular, se cruzan y se aprovechan las ventajas de una y de la otra. ¿Okay? Entonces, tal vez una está seleccionada para mejoramiento de carne y la otra está seleccionada para fertilidad o efecto materno. Entonces, al cruzarlas, combino las ventajas de la carne con un efecto materno. ¿Sale? Otro tipo de cruza sería dentro de la misma raza, pero diferentes líneas genéticas. ¿Ok? Eso también se puede llegar a dar. Entonces, dentro de una misma raza, tú puedes haber seleccionado a una línea genética, ya sea para resistencia a una enfermedad, ya sea para producción, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que son de la misma raza, están seleccionadas para diferentes fines. Entonces, se pueden cruzar en diferentes líneas genéticas. Y la última, que sería la más cercana, sería entre diferentes alelos, ¿sí? Es decir, yo tengo una población de individuos blancos, una población de individuos negros. La única diferencia realmente es la diferencia alélica para la producción de melanina. Entonces, cruzo estos individuos para obtener heterocigotos. ¿Ok?
Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? De cruzamientos, que estos ya se han estado utilizando. Entonces tenemos, por ejemplo, la cruza de una yegua con un burro, que nos daría una mula, ¿ok? O la cruza de un caballo con una burra, que nos daría un burdégano, ¿sale? En este caso existe una diferencia cromosómica. Los caballos tienen 64 cromosomas, en el caso de los burros 62. Y sin embargo, esos cromosomas no tienen una incompatibilidad con la vida, ¿ok? Entonces, las mulas o los burdéganos son viables. Sin embargo, al tener su paquete cromosómico como impar, normalmente estos individuos son totalmente infértiles, ¿ok? Entonces, o tienen una fertilidad exageradamente baja. Entonces, para poder tener mulas o burdéganos necesitamos tener a las yeguas, a los caballos, a las burras y a los burros para estarlos produciendo, porque no podemos volverlos a utilizar para producir más mulas o burdéganos. No así, por ejemplo, en el caso de la cruza Bosíndicos Bustaurus. Así que ahí sí podemos utilizar un F1 para producir más F1. Bueno, ¿y para qué se cruzan? En este caso se descubre o se trata de aprovechar que los caballos son animales que son un poco más grandes, más altos, y los burros son animales que son muy fuertes, muy resilientes, o sea, son muy capaces de adaptarse a cualquier situación. Entonces, lo que se produce es un animal, la mula, va a ser un animal más alto que los burros, son más fuertes, y son más resistentes que los caballos o las yeguas. ¿Ok? Entonces, se trata de buscar el efecto que tienen los dos. Eh, bueno, hasta donde yo sé, no, eso no, yo no había escuchado acerca de eso, la verdad, de que fuera muy difícil porque el espermatozoide era muy grande, no. O sea, de hecho, muy grande tendría que ser, el tamaño de un óvulo es gigantesco. O sea, tendría que ser un espermatozoide exageradamente grandísimo, no. O sea, yo la verdad no creo que sea cierto. Es la primera vez que lo escucho, pero no, no. Y yo he conocido producciones en donde tienen varios burdéganos y hablando con los productores nunca me habían comentado al respecto. En sí muchas veces es difícil porque de por sí la reproducción de los caballos es complicada. Y lo que se les llega a complicar muchas veces es hacer las montas naturales, porque si tienes caballos que son muy grandes, tienen problemas para la cópula con las burras. Entonces, por ahí puede estar el problema, no en cuanto al tamaño del espermatozoide y del óvulo, ¿sí? Este, y yo he visto que sí se han podido reproducir y muchas veces se han hecho in vitro, entonces no, por ese lado no creo que sea. Eh, bueno, otros ejemplos, que estos son ejemplos nada más de curiosidad, la cruza que se puede dar, por ejemplo, entre diferentes felinos salvajes. Entonces podemos tener la cruza entre leones, tigres y leopardos. ¿Sí? Son especies diferentes, pero sí se pueden llegar a cruzar. Entonces podemos llegar a obtener, por ejemplo, en la cruza entre un león con un tigre, con una tigresa, podemos obtener ligres. Y podemos obtener, por ejemplo, la cruza entre una leona y un tigre, podemos obtener un tigón. ¿Ok? Eh, y por último, por ejemplo, entre un leopardo y una leonesa podemos obtener un leopón. ¿Cuál es el fin de estas cruzas? Pues simplemente es un fin. En vida silvestre se pueden dar de forma natural, de forma muy extraña. Y en cautiverio hacen estas cruzas simplemente por show, ¿no? Entonces, hay algunos zoológicos o sobre todo centros de espectáculos que hacen estas cruzas porque tienen características muy particulares.
En el caso de los ligres, vamos a ver que son animales que son muy grandes, son exageradamente grandes, son más grandes que los leones y que los tigres, ¿ok? Y en el caso de los tigones, son animales que son un poquito más pequeños. Y eso tiene un porqué. Entonces, eh, de tarea se les queda investigar por qué pasa esto, ¿ok? ¿Qué cambia entre el ligre y el tigón? Eso. O sea, el ligre es un león con una tigresa, y el tigón es una leona con un tigre, ¿ok? Y van a ser muy diferentes fenotípicamente. Pero entonces, quiero que investiguen por qué los ligres son exageradamente grandes, ¿ok? Eso se les queda de tarea. ¿Y por qué los tigones tienden a ser más pequeños? Entonces, este es un ejemplo de un ligre. Como pueden ver, son animales que son exageradamente grandes. Y básicamente es para show. En este caso, los dueños son unas personas que estaban en Las Vegas y utilizaban estos animales para presentarlos en un show en Las Vegas. Obviamente el manejo es un poco más complicado porque son animales exageradamente grandes, ¿no? Pero bueno, entonces se les queda de tarea, apúntenlo. Y vamos a ver entonces que las herramientas que tenemos para hacer mejoramiento genético, las herramientas básicas, van a ser la selección, ¿ok? Va a ser los efectos de consanguinidad y van a ser los efectos de cruzamiento. Son como que las herramientas básicas que tenemos para hacer mejoramiento genético. Empezamos por la consanguinidad. La consanguinidad ya la habíamos hablado varias veces y esta nos va a servir para fijar características. Entonces, cuando tenemos una característica que es deseable, que nos la queremos quedar, entonces vamos a ocupar la consanguinidad para poder mantenerla, ¿sí? Yo les había puesto el ejemplo de el gen de la miostatina en bovinos. Entonces, hay una mutación en el gen de la miostatina, se produce una muscularidad exacerbada en los bovinos. Como se quiere mantener este gen o esta mutación, se hace una cruza consanguínea para poderlo seguir reproduciendo y poder aumentar la frecuencia alélica en la población. ¿Cuándo se puede utilizar esa consanguinidad? Pues la podemos utilizar sobre todo cuando tenemos herencia, una heredabilidad baja, ¿ok? Entonces, si tenemos una heredabilidad baja, podemos utilizar la consanguinidad para poder aumentar la frecuencia alélica de la característica que estamos seleccionando. En el caso de selección, no va a responder muy bien si la heredabilidad es baja, ¿ok? ¿Por qué? Esa es pregunta de extraordinario, ¿eh? Entonces, ¿por qué la selección no se puede utilizar si la heredabilidad es baja? A ver, Saúl. Porque van relacionadas, ¿no? O sea, de alguna forma está relacionada para poder sacar todo lo que es el cambio por selección. Entonces, si la heredabilidad es muy baja, al final, pues la selección no hace gran diferencia. ¿Cómo calculas el cambio por selección? Es heredabilidad por el diferencial de selección. Exacto, entonces el cambio por selección es la heredabilidad por el diferencial de selección. Si la heredabilidad es de 0, Va a dar cero el el cambio cambio por selección va a ser igual a 0. No importa cuánto tengamos de diferencial de selección, el cambio por selección va a ser igual a 0. Entonces, sí, la selección no es muy útil cuando tenemos características que son de baja heredabilidad. Es el caso, por ejemplo, de las características de salud. Por ejemplo, el conteo celular somático en leche tiene una heredabilidad que ronda cerca del 0. Entonces, en este caso, sí se incluyen los programas de selección, pero no va a tener un gran efecto, ¿ok? No vamos a ver una gran mejoría.
Y la mayoría de las características de resistencia de salud funcionan así, es decir, es muy difícil, si yo quisiera hacer perros resistentes a enfermedades, es muy complicado hacerlo por selección porque la heredabilidad es muy baja, ¿ok? Depende muchísimo de la interacción con el medio ambiente. Si tenemos características de media o alta heredabilidad, entonces podemos utilizar selección. La mayoría de las características de producción tienen media o alta heredabilidad, entonces con una heredabilidad que está arriba del 10%, yo ya sé que voy a tener un cambio por selección, una mejoría genética. ¿Ok? Por último, vamos a tener el cruzamiento. Bueno, esta tabla de hecho la debería de actualizar porque también deberíamos de poner la parte genómica, ¿no? Pero bueno. El otro extremo serían los cruzamientos. Sí, sería lo contrario a la selección. Entonces, en la selección voy a escoger individuos que comparten una característica, es decir, si yo quiero aumentar la producción de leche, pues escojo las vacas que producen más leche. En el caso del cruzamiento, voy a cruzar individuos que son muy diferentes genéticamente. Entonces, puedo cruzar tal vez vacas que producen mucha leche con toros que tal vez no produzcan mucha leche, pero tienen otras ventajas. ¿Sí? En este caso, ventajas de adaptabilidad. Y va a funcionar muy bien cuando la heredabilidad es baja. Es decir, cuando hago cruzamientos, no importa que la característica se herede muy poco, el efecto de heterosis responde muy bien cuando interactúa con el medio ambiente. Entonces, esto podría explicar por qué muchas veces los perros criollos se enferman menos que los perros de raza. Sí, Sí, ¿no? Entonces sí, vamos a tener, la enfermedad estamos diciendo que la respuesta es la habilidad baja. Entonces la resistencia, por ejemplo, a parvo, a moquillo, a diarreas en general, o la resistencia a parásitos, tiene una heredabilidad baja. Sin embargo, si yo cruzo individuos que son genéticamente muy diferentes entre ellos, van a tener una mejor respuesta genética cuando interactúen con el medio ambiente y van a ser mucho más resistentes. Entonces, para eso se utiliza mucho el cruzamiento. ¿Ok? Este, ¿sí, Karina? ¿Tienes una pregunta? ¿La perdimos? Bueno. Perdón, Eh, pero ya regresé. ok. Ah, perdón, es que no me quedó muy claro lo último que dijo del el ejemplo que dio con los perros mestizos. Sí, lo que pasa es que en el caso de los perros mestizos, estoy diciendo que la resistencia a enfermedades tiene una heredabilidad muy baja. Entonces, difícilmente vamos a poder seleccionar animales para que sean resistentes a alguna enfermedad. Por otro lado, cuando se cruzan animales que son genéticamente muy diferentes, que en el caso de los criollos es lo que pasa, tenemos animales que tienen genéticas totalmente distintas y se cruzan entre sí, el cruzamiento responde muy bien a la interacción con el medio ambiente, sobre todo cuando en características de resistencia. Entonces, a pesar de que la heredabilidad sea baja, es decir, no hay una resistencia, no tengamos una heredabilidad buena para resistencia a enfermedades, cuando hay cruzamiento, esos animales van a ser más resistentes a esas enfermedades. Entonces, normalmente los animales criollos tienen una mayor resistencia hacia enfermedades, ya sea virales o bacterianas o incluso parasitarias. Entonces, pueden resistir muchísimo más los parásitos, pueden resistir, salen muchísimo más rápido de enfermedades que en otros casos, cuando son perros totalmente seleccionados de raza, fallecen muy, muy rápido, ¿no?
Eh, bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener con el cruzamiento? Los cruzamientos vamos a tener, vamos a provocar heterocigotos, ¿no? Entonces va a haber más heterocigotos, más heterosis, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con los genes recesivos y que muchas veces están ligados a enfermedades? Pues que simplemente se van a ocultar. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Porque por un lado, al ocultar los recesivos, si estamos hablando de una enfermedad, pues sí, no se va a expresar la enfermedad. Pero eso no quiere decir que la estemos eliminando. Simplemente la estamos ocultando, pero puede aparecer en una futura generación. Al estarlos cruzando, la F1 va a ser un poquito más homogénea, ¿ok? Se van a estar haciendo poblaciones homogéneas. Y lo que vamos a obtener se conoce como vigor híbrido o efecto de heterosis, ¿sale? Entonces, ese vigor híbrido o el efecto de heterosis es la superioridad o la ventaja que tienen los individuos que son heterocigotos respecto a los homocigotos, ¿ok? Entonces, el efecto que tiene el vigor híbrido que tiene la mula en ese caso sería mayor resistencia, mayor tamaño, eh, mayor capacidad muscular, etcétera, etcétera. Eso sería las ventajas que tiene sobre uno o sobre el otro, hablando de los padres. Y tiene una muy buena respuesta si la heredabilidad es baja. ¿Ok? ¿Sí, Alison? ¿Era ventaja de los heterocigotos sobre los homocigotos? Ajá. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, Saúl. Doctor, entonces significa que el cruzamiento, o bueno, los efectos del cruzamiento se ven potencializados cuando la heredabilidad de una característica es baja o solamente tiene como pues ese bonus. Lo que pasa es que cuando la heredabilidad es baja es más fácil notar los efectos de heterosis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es más fácil notarlo? O sea, vamos a retomar el ejemplo de la enfermedad. Si tú tienes una población de animales que está seleccionando para resistencia a garrapatas, vas a ver que hay muy poquito cambio. Pero en el momento que haces una cruza, el cambio es muy notorio. ¿Sí? Es decir, cuando haces un cruzamiento, el cambio es muy notorio. En el caso de la selección no se nota mucho porque la heredabilidad es baja, entonces el cambio por selección es demasiado bajo y es muy poquito, es muy poco lo que se puede ver. Cuando se hace el cruzamiento es muy fácil ver esa respuesta. ¿Ok? Y es una característica que tiene también los efectos de heterosis. Los heterocigotos interactúan muy bien en características de baja heredabilidad. Es decir, las características de baja heredabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué son esas características? Son características que dependen del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende de que te dé gripe, por ejemplo, con ahorita, ¿no? Que te dé coronavirus y que vayas a morir. Pues depende muchísimo del medio ambiente, ¿no? Muchísimo depende del medio ambiente. Entonces, ¿es una característica que tiene baja heredabilidad? Lo más probable es que así sea, ¿sí? Que no dependa de una parte genética. Sí va a tener un factor genético, pero va a ser muy bajo. Entonces, ¿cómo se puede ver una respuesta más rápido? Bueno, si cruzo individuos que no tienen consanguinidad, por así decirlo, y que hay una respuesta heterocigota, entonces se ve potencializada esa respuesta y puedo ver que los individuos que tienen un vigor híbrido resisten más fácil a las enfermedades, en este caso vamos a suponer que fuera el COVID, que los individuos que no están cruzados. ¿Ok? Entonces sí es como que decir algo así como que el hecho de que el medio ambiente tenga mucha influencia sobre una característica, en el caso de los cruzamientos es una ventaja porque responde bien con el medio ambiente. ¿Ok? Los cruzamientos responden bien con el medio ambiente.
Por otro lado, si nos vamos a la consanguinidad, es lo contrario. La consanguinidad lo que voy a estar haciendo es cruzar individuos que están muy emparentados entre sí, y lo que voy a provocar es que haya homocigotos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, que se van a mostrar los genes recesivos. En algunos casos, los genes recesivos pueden llegar a ser indeseables. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, pues se va a mostrar. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con muchas razas de perros. Que tenemos genes recesivos que estaban ocultos en los heterocigotos. Los seleccionamos y obviamente al estar presentando homocigosis, se empiezan a expresar esos genes recesivos y empezamos a tener varias enfermedades. ¿Sí? Obviamente, para que se presente esa enfermedad, la raza o la especie debe de tener esos genes. ¿Sí? Si están libres del gen, no importa que haya homocigosis, no va a pasar absolutamente nada. Y se van a crear sublíneas, ¿no? Entonces, en el caso de los perros es súper claro el ejemplo. Cuando se hacen las cruzas, a pesar de que todos venían de un ancestro en común de un lobo, pues empiezan a crearse sublíneas. Y ahorita tenemos animales tan diferentes como un gran danés, como un chihuahueño, como un pug, un bulldog. ¿Ok? Entonces, los efectos de consanguinidad, de selección y consanguinidad, han creado subpoblaciones. Yo no diría que disminuye la productividad, sino que la consanguinidad tiene efectos adversos contra características ya sea de fertilidad o de resistencia. ¿Sí? Entonces la consanguinidad por lo regular disminuye la fertilidad y la resistencia de los individuos. Entonces ahí sí creo que la biología es sabia, porque en el momento que se hagan cruzas entre parientes, la fertilidad va a ir disminuyendo cada vez más y más hasta que muchas veces ya no se pueda hacer. Entonces, esto es lo que muchas veces ha pasado en zoológicos. Vamos a suponer que tienes una población muy pequeña de animales, por ejemplo, las vaquitas marinas, que son muy poquitas, tú los quieres reproducir, pero al estar emparentados, baja muchísimo la fertilidad y entonces no se pueden reproducir. ¿Ok? Y bueno, aquí viene una respuesta negativa si la heredabilidad es baja, que era lo que más o menos habíamos visto. Entonces, aquí vamos a ver algunas definiciones de qué son los cruzamientos, cuáles son los efectos de cruzamiento. Entonces, el cruzamiento como tal va a ser la reproducción de individuos que tienen una diferencia o una variabilidad genética. ¿Sí? Ya vimos que puede ser entre diferentes razas, diferentes líneas genéticas o incluso especies o subespecies. ¿Ok? Los efectos de heterosis son los efectos que tienen, es la ventaja que tienen los individuos que son heterocigotos a los individuos que son homocigotos, ¿ok? Y es lo contrario a la depresión por consanguinidad. Entonces, la depresión por consanguinidad es precisamente eso, que tú tienes una población consanguínea y baja la fertilidad, baja la producción, empieza a haber más enfermedades, empieza a haber más problemas parasitarios. Los efectos de heterosis precisamente es que va a pasar todo lo contrario a esto por un efecto de heterocigosis. Y los efectos de heterosis se empezaron a estudiar, bueno, oficialmente empiezan los estudios con el maíz, ¿no? Pero realmente ya se estaban dando desde hace muchísimo tiempo, aunque no se supiera bien cuáles eran las ventajas, ¿no? Entonces, inician con cruzas entre líneas genéticas de maíz o diferentes maíces para resistencia a enfermedades. Entonces, tú tienes maíces que son resistentes a plagas o enfermedades, y se hacen cruzas y se empezó a ver la ventaja que existía de esto. Y en cerdos, se empezó a trabajar en Dinamarca para hacer líneas genéticas y después hacer la cruz entre líneas genéticas y se vio que tenía una gran ventaja con las líneas genéticas puras. ¿Ok?
Entonces vamos a ver aquí una complementariedad, que es el efecto aditivo de la raza, ¿sí? Es decir, se complementan los efectos aditivos de una raza con los efectos aditivos de la otra raza. Vamos a tener los efectos maternos. Los efectos maternos solamente se van a poder estudiar cuando hacemos cruzas recíprocas. Transgénico no tiene nada que ver con lo transgénico. Los transgénicos, a lo que se refieren los transgénicos es cuando seleccionamos una genes o una sección de ADN de una especie o de una raza y se inserta en otra especie. ¿Ok? Entonces, pero eso es de una forma un poquito más artificial. Un ejemplo de un transgénico sería que tú tienes un maíz que no es resistente a la mariposa blanca, y entonces tú agarras y encuentras un maíz que sí lo es, que sí es resistente, encuentras qué gen es el que lo hace resistente, entonces cortas ese gen, se lo insertas al otro maíz, y entonces tienes una línea de maíz resistente a esa plaga o podría ser a una enfermedad. En el caso de las plantas se hacen muchísimos transgénicos. Pero no, estos no son transgénicos porque es de una forma natural, simplemente son individuos, son cruzas entre diferentes líneas genéticas. Bueno, estaba hablando del efecto materno. Entonces, el efecto materno se puede estudiar cuando hacemos cruzas recíprocas. Vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer esto. La heterosis directa sería la heterosis que tienen las crías híbridas respecto a sus padres. ¿Ok? Y la heterosis materna sería cuál es el efecto que tienen las crías híbridas cuando tienen además madres que también son híbridas. ¿Ok? La depresión endogámica, vamos a ver que es el aumento de la consanguinidad y a menudo implica la progresiva reducción de la media fenotípica. ¿Ok? Eso es la depresión por consanguinidad. Era lo que les estaba comentando. Y esto se va a ver en diferentes caracteres que sobre todo están relacionados con la eficacia biológica y la reproducción. ¿Ok? Entonces, la depresión por consanguinidad nos va a afectar sobre todo la fertilidad y la resiliencia que se tiene hacia el medio ambiente. Entonces, esto explicaría, tomándolo como un punto totalmente aparte, qué es lo que ha pasado en algunas poblaciones europeas de humanos. Entonces, si ustedes, aquí yo les comentaba que aquí en México, la forma de vida respecto a la salud es muy diferente que en Europa. En Europa tú vas a encontrar poblaciones que todavía están muy cerradas o que son poblaciones que estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Entonces, encuentras una población donde el 90% de la gente de ahí tiene el mismo apellido y todos se conocen y todos son parientes, todos son familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegas a esas poblaciones muchas veces tienen muchos problemas de alergias, tienen muchos problemas de intolerancias, tienen muchos problemas de salud. Y aquí en México no se nota tanto eso, ¿sí? De hecho, aquí es muy raro. Yo les comentaba, siempre pongo el ejemplo. Vino una amiga que era de España y tenía algunas intolerancias alimentarias. Y llegando me decía, no, pues vamos a la farmacia, a la sección de fármacos para problemas digestivos. Y no encontramos nada. O sea, aquí en México no te venden nada para intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera. O sea, tal vez sí se pueden llegar a encontrar en algunos lugares especializados, pero no es algo como que muy común. Sin embargo, en Europa es el pan de todos los días. ¿Ok? Entonces, aquí en México, ¿por qué no se da esto? Porque aquí, para nuestra buena fortuna o no, tenemos un efecto de heterosis muy alto. Es difícil, a pesar de que en México todos en ciertas poblaciones se comparten algunos fenotipos, hay muchísimos cruzamientos entre individuos que tienen genética muy diferente. Entonces no hay una depresión endogámica. No así en Europa, que en Europa tienes muchísimas poblaciones
están cerradas. Ya actualmente ya se han abierto muchísimos, pero sí todavía vienen arrastrando una genética de mucho tiempo en donde hubo una población cerrada. Entonces, incluso cuando llegan a un restaurante, en muchos restaurantes te dan la carta, viene todo el menú y y con letras grandes ahí como advertencia te viene la lista de productos que pueden contener. Entonces te dice, nuestros alimentos pueden contener gluten, pueden contener residuos de leche, pueden contener lactosa, pueden contener, entonces, y te dan toda la lista para que tú sepas si eres alérgico a algo de eso, sepas si puedes consumir o no. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, hay varias hipótesis de por qué funciona el vigor híbrido o por qué funciona la heterosis. El primero es que existe un efecto de dominancia por la acumulación de genes dominantes de los dos padres, ¿ok? Es decir, como estamos cruzando homocigotos, todos los individuos hijos son heterocigotos y la mayor parte de la expresión se debe a efectos dominantes, ¿ok? Por otro lado, también existe una sobredominancia en donde los heterocigotos van a tener un promedio fenotípico más fuerte que respecto a sus padres, ¿ok? Son efectos de sobredominancia. Y la última, que para mí es como que la más completa, sería la suma de diferentes efectos. Entonces vamos a tener suma de efectos de dominancia, suma de efectos de sobredominancia, más las interacciones epistáticas entre diferentes genes, y esto te va a dar un vigor híbrido, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto, nos podemos ir a sus apuntes en donde empezamos con mendelismo para ver qué era cuáles eran los efectos, ¿no? Entonces tenemos aquí homocigotos recesivos, homocigotos dominantes y el heterocigoto. Entonces aquí tenemos sin dominancia, pues el heterocigoto está en medio. Dominancia parcial se acerca a uno de los homocigotos. La dominancia completa, el heterocigoto es igual que el homocigoto dominante. Y la sobredominancia vamos a tener un efecto en donde el heterocigoto tiene una expresión fenotípica superior a los dos padres. Entonces, en este caso, los efectos de heterosis estarían dados por dominancia, sobredominancia, efectos epistáticos, y también puede haber efectos de ligamento factorial y recombinación. En algunos libros se llega a mencionar también esto, ¿no? Que también llegan a haber efectos de ligamiento factorial y de recombinación. Entonces, la heterosis como tal, para poderla medir, vamos a ver que es el aumento del vigor de los individuos híbridos con respecto a sus padres. Y esto lo podemos calcular como la diferencia que existe entre los individuos híbridos con respecto al promedio de los padres. Entonces, ¿cuál sería el vigor híbrido aquí? Si tenemos la media del padre 1 más la media del padre 2 y calculamos el promedio de esto, es decir, lo sumamos y se divide entre 2, vamos a tener la media parental, ¿ok? La media de los dos padres. Si la F1, si la cría es mayor a la media de los padres, entonces lo que estamos viendo es vigor híbrido, ¿sí? O heterosis. Y podemos tener diferentes tipos de heterosis. Podemos tener la heterosis individual, que sería la superioridad del F1 debido a que es híbrida, si los dos padres son genéticamente distintos y tenemos un individuo híbrido en la F1. La heterosis materna sería cuál es la superioridad que tienen los individuos F1 debido a que su mamá es una híbrida, ¿ok? Es decir, el hecho de que la mamá sea híbrida le va a dar una ventaja a las crías, ¿ok? Y la
heterosis paterna va a ser lo mismo, pero en el caso de los padres va a ser una superioridad que tiene el individuo F1 debido a que los papás son híbridos. En este caso, la heterosis paterna pocas veces se llega a utilizar, realmente no es muy práctica, y la que normalmente se utiliza es la heterosis individual y la heterosis materna. En este caso, los efectos de heterosis son muy difíciles de predecir, ¿ok? Y aquí tiene varias explicaciones de por qué. En el caso de la selección, nosotros podíamos medir los efectos de selección porque utilizamos como referencia la heredabilidad, ¿ok? En el caso de la heredabilidad la estimábamos como la variabilidad, la varianza aditiva dividida entre la varianza fenotípica. Entonces, la heredabilidad es estimable. En el caso de la heterosis, lo que estamos diciendo es que depende de los efectos de dominancia, que sí son estimables, y los de sobredominancia, pero también hay efectos como efectos epistáticos que son muy difíciles de estimar. Entonces, en este caso, no podemos estimar estos efectos, por lo tanto, son difíciles de predecir. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos selección, normalmente estudiamos una característica en forma retrospectiva y podemos hacer una predicción a futuro. En el caso de la heterosis, tenemos que hacer el experimento y simplemente se ve la diferencia que existe entre los híbridos con respecto a los padres y vemos si existió o no existió heterosis, pero no podemos predecir cuánto fue lo que cambió, o lo que iba a cambiar, mejor dicho. Entonces, ¿cómo puedo calcular la heterosis? La heterosis del F1 va a ser la media de la F1 para un fenotipo X menos la media de los padres. Si lo quiero expresar en porcentaje, que sería el vigor híbrido en porcentaje, sería la proporción de la media de la F1 dividida entre la media de los padres y esto multiplicado por 100. ¿Ok? Y obviamente la media de los padres pues sería la media del padre con la media de la madre dividida entre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Tenemos un padre que tiene un fenotipo de 10, una madre que tiene un fenotipo de 3 y tenemos al hijo que tiene un fenotipo de 8. Entonces, traten de calcular el porcentaje de heterosis y de vigor híbrido de esta cruza. ¿Ok? Me avisan si ya lo tienen. ¿Listo? Sí. A ver. Un segundo. Ok, a ver, entonces vamos a tratar de resolver.
Entonces, a ver, ¿quién lo puede resolver? A ver, Saúl. Sí, ¿se puede escribir? Sí. Ok. Entonces, pues dice que que el, ajá, HF1, Ujú. ahí está, sería igual a 8 menos, que es lo del hijo, menos la media de los padres, Ujú. que sería 10 más 3, y todo esto dividido entre 2. ¿Lo estás escribiendo en el pizarrón? Yo no alcanzo a ver la... Ajá, sí estaba escribiendo, pero no se ve. Ah, ya apareció. Sí, Ah, esta cosa. sí, ya apareció. Bueno, y esto da igual a 1.5. Gracias. No. Ajá, 1.5. Sí, entonces 13. Exacto. Entonces la heterosis del F1 es 1.5. Eso quiere decir que existe una superioridad de 1.5 del hijo respecto al promedio de los padres. ¿Ok? ¿Y el vigor híbrido en porcentaje? Sí, ese pidió Stephanie si podía hacerlo. Sí, Stephanie. A ver, Sí, bueno, voy a tratar de inténtalo. escribirlo. Vamos. Bueno, yo saqué que la media de los padres era 6.5. Entonces, ¿cómo ponía vigor híbrido? Era igual a la media de la F1 o de la cría en este caso, dividida entre la media de los padres por 100. Ujú. Entonces, bueno, yo puse 8 porque Ajá, pues la media de 8 es 8. ajá. Entre la media de los padres, que es 6.5. Y esto, todo esto multiplicado por 100. Ujú, Y a mí me salió que era igual a 123.07%. ujú. ¿Y eso cómo lo interpretarías? Que el individuo es 123.07% más con mayor heterocigosis que sus padres, o sea, Mm, superior. sí, en teoría, bueno, debería de ser que hay una superioridad del 23%, ¿no? Ajá. 100% es como que el total. Entonces, este individuo tiene una 23% de superioridad respecto a sus padres para esta característica. ¿Ok? Ujú. Y sale. Entonces, realmente, como pueden ver, realmente no es muy complicado, o sea, no es muy difícil. Simplemente es ver la diferencia que existe entre promedios y ya. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a seguir con otras. Ok, entonces, la cantidad de heterosis va a ser la diferencia entre promedios de las cruzas y las razas de las líneas puras, ¿no? Entonces vamos a tener aquí son los mismos promedios, nada más que explicados un poquito mayor, de mejor forma, perdón. Entonces, la media parental o la media de los padres va a ser igual a la media del padre 1 más la media del padre 2 y todo esto dividido entre 2. Ahora, la media de la F1 cuando se tienen diferentes líneas genéticas debe de ser el promedio de la línea AB más el promedio de la línea BA dividido entre 2. ¿Ok? ¿A qué se refiere AB y BA? Simplemente son las líneas genéticas.
Entonces, si le pusiéramos A es York y B es Hampshire, entonces sería las cruzas de York, Hampshire, más las cruzas de Hampshire, York, ¿ok? ¿A qué me refiero en el orden? Es machos y hembras. Entonces, el primero sería cruzas de York machos, hembras Hampshire, más las cruzas de Hampshire machos con hembras York, ¿ok? Entonces, así cuando se tienen diferentes líneas genéticas, se tiene que hacer la retrocruza para obtener la media del F1, ¿ok? La heterosis, bueno, esa ya la calculamos, que va a ser la media del F1 menos la media parental. Sí, eso ya lo calculamos. Y si lo queremos expresar de forma en porcentaje, pues simplemente es la diferencia, la división multiplicada por 100. ¿Ok? Si la F1, para el F1 no está afectada por el componente materno, para el F2 vamos a tener una heterosis materna y la mitad de la heterosis individual o directa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si el de F1 tiene papás que son de líneas puras, obviamente no va a haber un componente de heterosis materna porque las madres son de líneas puras. Pero para la siguiente generación ya vamos a tener madres que son híbridas y vamos a tener un efecto de heterosis materna. Y la heterosis individual se va a ir disminuyendo, ¿ok? Entonces, esto es bien importante porque cuando nosotros hacemos cruzas de heterosis, la heterosis en la F1 siempre va a ser del 100%, pero si seguimos cruzando esos individuos, ya va a haber una relación genética, entonces la heterosis se va a empezar a perder, ¿ok? Y aquí vienen ya las fracciones de heterosis de cuánto se tiene, ¿ok? Si tenemos, aquí tenemos los tipos de cruzamiento y cuál es la fracción de heterosis que se mantiene. Si hacemos cruzamientos dentro de razas puras, pues no tenemos heterosis, ni individual ni tenemos heterosis materna. Si cruzamos a dos razas, tenemos el 100% de la heterosis individual y vamos a tener el 0% de la heterosis materna. Si cruzamos una línea, en este caso A, por una línea híbrida AB o por la línea híbrida BA, entonces vamos a tener la mitad de la heterosis individual y el 100% de la heterosis materna porque estamos asumiendo que las madres son híbridas. ¿Ok? Ya sean híbridas AB o híbridas BA. Y si hacemos una cruza entre tres razas, es decir, una raza C con una cruza, una línea AB o una línea BA, entonces vamos a tener el 100% de la heterosis individual, porque estamos utilizando una raza externa, y el 100% de la heterosis materna, porque estos son híbridos. ¿Ok? Y bueno, aquí vienen los tipos de cruzamiento rotacional, ahorita los vamos a ver, y cuánto es el porcentaje de heterosis que todavía se conserva. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor. Sí, Saúl. Estas fracciones de heterosis van bajando porque se van como aumentando la cantidad de individuos híbridos que hay por encima generacionalmente de los nuevos. No, empieza a disminuir la heterosis porque se empiezan a aumentar la cantidad de alelos que son homocigotos. ¿Sí? Les voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a poner este. Ok, se supone que ya lo...
Ya pueden ver, ¿no? El Paint. Entonces vamos a suponer que ustedes tienen la raza A y la raza B, ¿ok? Entonces, estos individuos son totalmente diferentes genéticamente hablando. Entonces, si los cruzamos, la F1 va a ser de raza AB, 50% A, 50% B, ¿sí? Entonces, este es 100, este es 100, y aquí vamos a tener 50 y 50%, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos heterosis, ¿tenemos heterosis materna? No, porque no tenemos un efecto de heterosis materna porque la madre, ninguno de los dos padres es híbrido, entonces no tenemos efecto de heterosis materna. Y estos individuos son 100% híbridos. Eso quiere decir que la heterosis individual es del 100%. La heterosis individual. ¿Ok? Vamos a suponer que agarramos esta F1 y la cruzamos con individuos de la raza A otra vez. ¿Ok? Entonces, no estoy poniendo machos y hembras, no podemos suponer que aquí hay machos y hembras y que aquí en estos población A que estoy cruzando es machos y hembras también. Entonces este va a ser 100% A. ¿Ok? Entonces aquí tengo machos y hembras. ¿Voy a tener hembras híbridas? Sí. Entonces voy a tener, si hago yo esta cruza, voy a tener individuos que son 75% A y 25% B. Pero fíjense, ya no estoy utilizando individuos que son genéticamente diferentes. En este caso, hay una relación entre estos del F1 con estos individuos A que estoy cruzando. Pues sí, son de la misma raza. Es decir, estos tienen 50% de la raza A, la F1. Entonces ya tienen una relación estos individuos. Entonces ya no va a ser el 100% de heterosis individual. Aquí, como estoy cruzando con individuos que tienen la misma raza, entonces voy a tener nada más el 50% de la heterosis individual, pero al tener madres híbridas voy a tener el 100% de la heterosis materna, porque las mamás son híbridas. ¿Ok? Entonces, la pérdida que se da de heterosis se debe a que estoy cruzando individuos que tienen la misma raza de los de la F1, es decir, la F1 tiene 50% de raza A, entonces al cruzarlo con individuos de la raza A, ya tienen una relación genética. Entonces, por eso tengo una pérdida de heterosis. Ok, gracias, doctor. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Ok. Estoy viendo. Ok, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Esta parte también ya la vimos y vamos a empezar aquí. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de cruzas. En el caso de vamos a tener cruzas de este tipo en donde lo que queremos es tener una ventaja por efectos de heterosis.
exacto. Entonces, es decir, lo que queremos es decir, yo quiero aumentar la cantidad de carne en los cerdos, entonces hago cruzas para tener un efecto de heterosis y que mis lechones sean mejores. O puedo hacer cruzamientos para tener una mejor adaptabilidad o algo así por el estilo. Pero no son todo el tipo de cruzas que vamos a tener. También vamos a tener cruzas entre diferentes razas cuando se quiere modificar un hato. ¿Ok? Entonces, un tipo de cruzamiento que no es para obtener una ventaja productiva, sino es para poder modificar la genética del hato, se le conoce como cruzamiento absorbente. Y esto sirve cuando tenemos, por ejemplo, hatos que son de una calidad genética, vamos a decirlo, mala, y queremos mejorar ese hato con una genética superior. ¿Ok? Entonces vamos a suponer aquí en este caso tenemos del lado izquierdo una raza, le pongo aquí raza 1, y utilizamos semen o utilizamos sementales de pie de cría que se supone que son superiores. En este caso vamos a poner los que es para producción de carne, y básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir absorbiendo la raza 1 en la raza 2. ¿Ok? Entonces, lo único que se tiene que hacer es, tenemos a los animales criollos del lado izquierdo, los cruzamos con el semental. Eso quiere decir que la F1 ya va a tener 50% genética del semental y 50% de genética del ganado criollo. A ese F1 se vuelve a cruzar con la raza 1 y para la F2 ya vamos a tener solamente el 25% de los animales criollos y el 75% de la raza pura. Y seguimos este tipo de cruzamientos por varias generaciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. Y ya en la sexta generación ya tenemos animales que son 63 partes de la raza pura y una sola parte de raza criolla. ¿Ok? Entonces pónganse a pensar, si ustedes iniciaron con un hato totalmente criollo, animales que les pueden costar tal vez 2,000 o 3,000 pesos a lo mucho, utilizan sementales de una raza pura que pueden llegar a costar 20, 30,000, 40,000 pesos, y después de un número determinado de generaciones, ya no tienen un hato criollo, sino tienen un hato de la raza que están utilizando para absorber el ganado criollo. ¿Ok? Y esto se puede hacer relativamente en cualquier especie, se podría hacer en cualquier especie, en cualquier raza. Es decir, si ustedes quisieran iniciar un criadero vamos a ponerlo así, de pastor alemán, podrían agarrar 30 perras criollas y ir absorbiendo las perras criollas en la raza pastor alemán, y después de un número determinado de generaciones, todas las crías van a tener un muy alto porcentaje de pastor alemán, arriba del 98%, y un porcentaje muy bajo de animales criollos. ¿Sí, Stephanie? Doctor, ¿el cruzamiento absorbente se lleva mucho tiempo? Pues básicamente depende de la especie con la que estés trabajando. O sea, si tú estás hablando de, por ejemplo, borregos, el intervalo generacional entre borregos, es decir, desde que nace un borrego hasta que puede tener crías, es más o menos de 1 año a 1 año y medio. Entonces aquí te tardarías, vamos a suponer lo que tuvieras 1 año y medio, serían más o menos unos 8 o 9 años en que tendrías, en que pasarías de tener un hato totalmente criollo a tener un hato 99% puro. Y eso es muy común que se haga en ganadería. Y de hecho llega un punto en que a mí se me hace irrisorio cómo venden los ganaderos a su ganado, ¿no? Porque te ponen, como utilizaron para ese ganado, utilizaron un semental muy famoso. O sea, utilizaron tal vez a un semental que era campeón de Brasil o un campeón colombiano.
Muchas veces te llegan a vender a las vacas o a las reses y en su carta de presentación de la vaca te ponen, eh, es ganado Brahman, 128 partes Brahman puro por una parte Brahman criollo, ¿no? O sea, te lo ponen así. Eso quiere decir nada más que han hecho los cruzamientos durante muchísimas generaciones, pero ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ya que cuando pasas arriba del 95%, ya tú lo puedes considerar de la raza, y a menos, e incluso haciendo un examen genómico, ya no encontrarías grandes diferencias, ¿sí? Y menos en fenotipo, o sea, el fenotipo va a ser ya muy similar. En el caso de los bovinos, pues sí te puedes tardar muchísimo más tiempo, porque el intervalo de generación entre bovinos es de 5 años. Pero hay especies, por ejemplo, en conejos, que tú podrías hacer esto en 2 o 3 años, o, por ejemplo, en aves también podría ser muy, muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, básicamente depende de los intervalos generacionales de cada especie. Ok, Ok, gracias. en perros, por ejemplo, si lo quisieran hacer en perros, el intervalo generacional en perros sería más o menos de 1 año, igual 1 año y medio. Entonces, igual más o menos en 6 años podrían pasar de un grupo de perros criollos a un grupo de perros de raza pura. ¿Sí, Alison? Después de realizar este cruzamiento, ¿se podría considerar ya como una raza pura? Desde el punto de vista genético, sí. Desde el punto de vista genético, si tú haces una comparación de del ADN de estos animales con un animal de registro, sí. Desde el punto de vista de asociación, depende mucho de la asociación. Hay asociaciones ganaderas que te dicen que debe tener arriba de 100 partes de la raza pura por uno de la raza criolla, ¿no? Así por el estilo. O hay asociaciones, por ejemplo, en el caso de los perros, que te dicen no, o sea, simplemente no, porque para que tenga pedigrí el animal, forzosamente necesitas tener el papá pedigrí, mamá pedigrí. Entonces, en este caso, como siempre tienes criollos, no puedes, tal vez el papá es de pedigrí, pero la mamá no es de pedigrí. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de asociación, depende de la asociación. Desde el punto de vista genética, sí, o sea, ya es un animal de raza pura. Y tú lo podrías vender, no sé, aquí si lo tienes un Rambouillet, tú lo podrías vender como Rambouillet en cualquier mercado sin ningún problema. ¿Ok? ¿Sí, Stephanie? Doctor, bueno, es que es algo muy tonto, pero pues igual, por ejemplo, en los perros podrías como mentir, ¿no? O sea, decir, no, pues, o sea, después de ciertos cruzamientos, ya que tu, bueno, tu conjunto de perros se estandarizó, podrías Ajá. decir que sus padres tienen pedigrí, ¿no? O sea, y que pueden hacer pruebas genéticas y genéticamente sería como de la raza. Pues sí, o sea, no puede, mentir es difícil, porque o sea, si tú dices que los papás tienen pedigrí, forzosamente tienes que presentar el pedigrí. Si lo pones por prueba genética te va a parecer que sí es de la raza, o sea, por eso no hay ningún problema. Y si realmente, y si hicieras esto, por ejemplo, para un criadero de perros, pues yo vendería los animales sin pedigrí, nada más los puedes vender como de la raza. Hay razas de perros que no necesitas el pedigrí para venderlos mm, a muy buen precio. Entonces, si tú que estás haciendo este tipo de cruzas, si quieres vender, vamos a suponer un Dachshunds de pelo largo, pues lo podrías hacer. Entonces, obviamente sin el pedigrí. Ya meterte con la asociación canófila va a ser más difícil porque te van a decir, bueno, ¿quiénes son los papás? ¿Dónde está su registro? Y si los papás no tienen registro, pues no te lo van a registrar. Entonces es un poquito más complicado. Y en la parte de las pruebas genéticas ya se están intentando meter, pero aún así es un poco difícil porque la mayor parte de los socios de las asociaciones no les conviene que nada más por una prueba genética aceptes sus nuevos animales. A ellos les conviene que sea hijos de pedigrí porque pues ellos tienen animales así. Eh,
Pero bueno, si lo quieren intentar es una buena opción. Yo la verdad esto lo recomendaría más para animales de producción. Y esto es muy útil en México porque la mayor parte de los hatos mexicanos son criollos y no están especializados. Entonces tú puedes especializar tu hato y aparte utilizar sementales para poder absorber a la raza. Vamos a pasar a la siguiente. Este es otro tipo de cruzamiento y este cruzamiento el cruzamiento alterno se utiliza para tratar de mantener un porcentaje de las dos razas. ¿Sí? En este caso vamos a suponer, tú tienes a ganado Brahman, que es ganado que está destinado a la producción de carne, muy resistente a climas externos, y y tú lo que quieres es obtener la resiliencia del Brahman y mejorar la calidad con el Charolais. Entonces el Charolais es una raza cárnica francesa que está destinada a una buena calidad de carne, pero no tiene buena resistencia. Entonces tú lo quieres, ahora sí que es más o menos como el ligre, ¿no? Quieres obtener los beneficios del uno y los beneficios del otro. Quieres tener animales que son más resistentes y den muy buena calidad de la carne, que tengan mejor rendimiento en canal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no puedes absorber una raza en otra, no te conviene absorberla. Debes de mantener a las dos. Pero entonces lo que tienes que hacer para poder mantener a las dos es, utilizas a las dos razas originalmente, a la Brahman y a la Charolais. La F1 va a ser 50% Brahman, 50% Charolais, y tienes que ir alternando las razas para su cruza. Entonces lo cruzas con el Charolais, entonces la F2 va a ser ya 3/4, 1/4, y luego esa generación la cruzas con Brahman, y ya va a ser 5/8, 3/8, esa la cruzas con Charolais, y así te la llevas. ¿Ok? Vas cruzando uno con otro, y lo que tratas aquí de aprovechar es la retención de heterosis. No va a ser un 100% de heterosis individual, pero vas a obtener heterosis materna y vas a obtener un porcentaje de retención de heterosis individual. ¿Ok? Y además ya hay asociaciones de ganaderos que hacen este tipo de cruzas y te indican cuáles son las cruzas que debes de hacer para mantener ganado de este tipo. En este caso creo que la raza que ya se registró se conoce como Charbray. Entonces el ganado Charbray es ganado Charolais cruzado con Brahman, básicamente. De todo este cuadro, ¿cuál sería la generación que tendría la mayor expresión de heterosis? A ver, Daniel, ¿Sería la primera? ¿cuál sería cuál primera? ¿La F1? La F1, sí. ¿Por qué? Porque estaría justamente un medio y un medio, ¿no? Sí, es decir, tendríamos una cruza en donde no tienen ninguna relación los papás Brahman con los papás Charolais. Entonces, ¿de cuánto sería la heterosis individual? De 1, De 100%. Ok. Para las siguientes generaciones, esa heterosis individual disminuiría. ¿Ok? ¿Cuánto tendríamos de heterosis materna en esa F1? sería 0. 0, exactamente. Entonces, no tendríamos heterosis materna, pero sí tendríamos el 100% de heterosis individual. ¿Tienes algo que agregar, Luis? Sí, Doc, tengo una duda. Del cruzamiento alterno, esto podría ser, por ejemplo, el que alguna vez usted nos comentó del negocio de algunas empresas que te venden, pues no sé, la super cerda que tiene como 10,000 hijos y todos son este, de peso, aumentan súper rápido, hacen este tipo de cruzamiento alterno donde solamente te venden el F1, pero Pero los no las que razas compran, originales. No, de hecho, ahorita lo vamos a ver. Ese es un cruzamiento a más vías, a más de dos razas. Ahorita lo vemos ese. ok, Doc. Ok, bueno, ¿dudas sobre el cruzamiento alterno?
Entonces, este es, por ejemplo, del Brangus rojo. Entonces, esta es una asociación de ganaderos que crían animales cruzados Brahman con Angus. Es lo mismo, buscan la calidad de la carne del Angus con la resiliencia del Brahman. Y te dicen cuáles son los métodos o las metodologías para obtener un Brangus, ¿no? Entonces ellos establecieron que el porcentaje ideal de Brahman Angus debe de ser 66% Angus, 34% Brahman, porque quién sabe, pero bueno, así lo establecieron. Y te dicen qué cruzas puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, esto viene de la página oficial del Brangus de México y te dicen cuáles cruzas como ganadero puedes tener para poder llegar a ser un Brangus y registrarlo, ¿ok? Entonces, si quieres registrar un animal de este tipo, necesitas tener el registro de cuáles son las papás y las crías que has cruzado para poder llegar a estos porcentajes. Actualmente con la tecnología que existe de genómica, ya no sería necesario esto, simplemente bastaría con hacer un análisis genómico y se podría decir, ok, este animal tiene una cercanía con el Brahman del 80%, del 70%, del 30% y con el Angus del 60% y basta, ¿no? Y estas son las cruzas, ¿no? Entonces, este es el Brahman del lado derecho, el Angus rojo del lado izquierdo, y la cría que se obtiene es un Brangus. Estas razas, por ejemplo, el Brangus, son muy famosas en todo lo que es en Sudamérica. En Brasil la asociación Brangus es muy fuerte. Y se nota un poquito el fenotipo que hereda de las dos razas, ¿no? Parentales. Si se fijan, tiene un poco de joroba. Esto lo hereda del Indicus, del Brahman. Los testículos están mucho más colgados que el Brahman, que el Angus. Los testículos y la piel están más colgada que el Angus. Pero no está tan colgado. Fíjense, la piel y los testículos no están tan colgados como el Brahman, ¿sí? ¿Esto qué ventajas tiene desde el punto de vista del animal de salud? ¿Tienen idea? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Sí, ¿qué ventaja tiene por ejemplo, la piel colgada en los animales, en los bovinos? Pues aumenta la superficie de área, entonces favorecería la termorregulación, podría Ok, ser. les ayuda entonces a resistir un poco más los climas cálidos. Ajá. Entonces son animales que van a resistir un poco más los climas cálidos. ¿Qué desventaja tiene la piel colgada o el exceso de piel? A ver, Stephanie. Favorecería, bueno, el aumento de pliegues y eso supongo que ectoparásitos como garrapatas podría ser que pues ahí se alojaran más, ¿no? Y tienen más superficie para ser Ok, infestados. podría ser por un lado la presencia de garrapatas, aunque el sistema inmune también tiene mucho que ver con las garrapatas. Las infecciones bacterianas podría ser, yo supongo que lo están pensando como en el caso de los perros, ¿no? En el caso de los bovinos que están en potrero, ¿qué pasa si tienen la piel muy colgada? ¿Qué pasa si está crecido el pasto, vamos a suponer? Pueden llegar a tener más lesiones. Animales que tienen el pene muy colgado y los testículos muy colgados y la piel muy colgada pueden llegar a lesionarse con el pasto, con ramas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del Brangus, sí tiene la piel colgada, pero no tanto. Eso es benéfico para estos animales. Entonces, les va a permitir termorregular más, pero va a tener menos problemas de piel y de lesiones como los podría llegar a tener un animal que tuviera una piel más colgada o los testículos más colgados. Y bueno, y este es cómo te lo venden los ganaderos, ¿no? Entonces te ponen aquí cuáles son las ventajas, ¿no? Este es de la Brangus de Estados Unidos.
y te dice, ok, el Angus tiene muy buena fertilidad, el Brahman tiene una fertilidad reducida, el Brangus es intermedio o es regular, ¿no? Es mejor. En el caso de la longevidad, el Angus es poco longevo, el Brahman es muy longevo, entonces el Brangus te va a dar un punto intermedio. Y básicamente así para todo, ¿no? Entonces la calidad de la carne del Angus es excelente, 5 estrellas, del Brahman es muy mala, entonces el Brangus obtienes 4 estrellas. Entonces básicamente lo que te dicen es, vas a obtener los beneficios de ambos y va a ser el promedio nada más de las características de ambas razas. Así es como se vende. Por último, vamos a ver el cruzamiento rotativo, o también llamado criss-cross. El cruzamiento rotativo sirve para involucrar más de 2 razas. ¿Ok? Entonces vamos a tener 2, 3 o más razas implicadas. Obviamente esto va a llevar muchísimo más tiempo. La forma de cómo se van a calcular la retención de heterosis y los porcentajes de raza es muchísimo más complicados. Y vamos a tener tanto efectos de heterosis materna y efectos de heterosis directa. ¿Ok? No van a aprovechar tan eficientemente las vías de la heterosis, pero sí es útil para combinar la complementariedad de diferentes características. ¿Ok? Y muchas veces este tipo de cruzamiento se utiliza con un macho terminal. Es decir, tenemos razas que van a dejar nuestro pie de cría y al final utilizamos una tercera raza como raza terminal para tener los animales ya sea para producción o para venta. ¿Ok? Entonces, el más sencillo es un rotativo de este tipo, en donde vamos a tener 3 razas. En este caso tenemos la A, la B y la C. Y se van a ir alternando. Entonces, primero tenemos la A y la B, y vamos a tener 50%, 50%, se cruzan con la C. Y entonces la F2 ya va a tener 25% A y B y 50% C. Y después se utiliza la B, y después se utiliza la C, y después se utilizaría la A, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo de utilizar, toma mucho tiempo y es muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado de hacerlo. Entonces, esto se utiliza mucho en cerdos, era lo que les comentaba. Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos animales Duroc que se van a cruzar con cerdos Landras. Entonces, de los Duroc vamos a obtener crecimiento y calidad de leche. Lo cruzamos con Landras para tener animales que son prolíficos, que tienen buena producción de leche y son más dóciles. Entonces, vamos a tener los híbridos que son Duroc Landras. Esos híbridos los cruzamos con un macho finalizador Pietrain, que son machos que van a dar muy buena calidad de carne, muy buena producción de carne y un muy buen rendimiento en canal. Entonces, este híbrido de F2, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener buen crecimiento, es muy prolífico, muy buena carne, etcétera, etcétera. Y este animal, este F2, es el que se les vende a los productores. Es decir, si ustedes son una empresa de genética de cerdos, el único animal que les van a vender va a ser este híbrido TB2. ¿Ok? Y les van a poner un nombre muy bonito, les van a poner el Super Cerdo 3000 y te van a decir todas las características que tiene, pero no te van a decir cómo generaron este animal. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si ustedes quieren cruzar este animal o quedárselos como pie de cría, van a tener una pérdida de heterosis. Como no saben cuáles son las razas que lo generaron y no saben si ustedes utilizan un Duroc con un Landras, lo único que estarían haciendo es disminuir la heterosis. Entonces, si ustedes tienen este F2 y quieren hacer un F3, lo más probable es que el F3 tenga una producción menor que la F2. Entonces, esto los obliga a los productores a estar comprando estas líneas genéticas a las empresas de genética. ¿Ok?
Y te los venden no como raza, no te los venden por raza, ni mucho menos. Simplemente te los venden como línea genética. Te dicen, te voy a vender este cerdo que está destinado a producir muy buena carne. O te voy a vender esta cerda que está destinada a producir muy, muy buenos lechones. Y ya, pero no te dan información acerca de cómo se obtuvo ese tipo de cerdos. Y bueno, y este es un ejemplo de un cruzamiento terminal. Entonces, aquí tenemos un cruzamiento rotativo entre 3 razas, Duroc, Yorkshire y Landras. Tenemos el cruzamiento entre las 3 razas rotativas. Tenemos la hembra comercial. Utilizamos también cerdos híbridos. Aquí supongo que es Poland y Hampshire. No se mantiene el porcentaje de la raza. Sí se mantiene, pero se disminuye el efecto de heterosis. Ahorita vamos a calcularlos con números para que vean cómo va disminuyendo el efecto de heterosis. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí Duroc, Yorkshire y Landras. Generamos la hembra comercial. Tenemos machos que hacemos Poland, Hampshire. Tenemos el semental comercial. Cruzamos estos dos y el productor al que se le vende es el abasto. Entonces es un cerdo que va a tener muy buena ganancia de peso, va a tener muy buena conversión alimenticia, pero no sabemos la genética que hay detrás de esos animales. Y esto ha llevado a tener muchísimas razas sintéticas o razas nuevas, ¿sí? Entonces vamos a tener, en el caso de los bovinos, tenemos el Brangus, que ya lo vimos, el Charbray, Santa Gertrudis. En ovinos también existen algunas cruzas como el Asaf, que es Frisona con Awasi, o Flevolander, que es finesa con Ile-de-France, o Sals, que es Romanov con raza aragonesa. Y lo mismo vamos a tener para cerdos. Bueno, en cerdos es un poquito más difícil, pero sí vamos a tener también líneas sintéticas en cerdos, en pollos, incluso en peces. En donde ya no se utilizan las razas, la raza ya no es tan importante, sino como lo que nos interesa es la producción, nos vamos a ir directamente a mejorar la producción sin importarnos a través de qué razas. Estos son los inconvenientes que va relacionado con tu pregunta, Stephanie. Cuando se usa una población cerrada y se aparean entre sí, vamos a ir perdiendo la heterosis, ¿ok? Entonces la heterosis inicial que se obtiene al cruzar dos razas diferentes se va a ir perdiendo en las siguientes generaciones. Si no tenemos la infraestructura para tener una gran cantidad de machos y hembras y el tamaño efectivo de la población es bajo, entonces lo que vamos a provocar va a ser consanguinidad. Entonces, para poder hacer este tipo de cruzas, normalmente lo hacen las empresas de genética que tienen una gran infraestructura, una gran cantidad de dinero para poder mantener líneas de razas puras y hacer los cruzamientos entre estas líneas de razas. ¿Ok? Si la proporción de superioridad se da por combinaciones epistéticas, la media de la población cerrada va a disminuir en las siguientes generaciones. ¿Ok? ¿Tienes preguntas, Stephanie? Sí. Sí, es que como estoy haciendo un trabajo final de zootecnia, yo elegí el Golden Retriever como para investigar y su origen es justamente, bueno, supongo que es un cruzamiento aleatorio, bueno, del el último que nos enseñó, en donde utilizaron un setter, un bloodhound, un perro ruso y otra raza que no recuerdo. Pero, y se supone que de ahí salió el Golden Retriever, pero pero entonces, ya no entendí si va perdiendo entonces la heterocigosidad. Ajá. Sí, O o sea, sea, vamos a suponer que utilizan 3 razas de perros para generar, o 4 razas de perros para generar al Golden. En ese caso, el F1 va a ser 100% heterocigoto y vamos a tener un 100% de efectos de heterosis y de vigor híbrido. Pero en el momento que tú esos animales los vuelves a cruzar entre ellos o los cruzas con las mismas razas que lo dieron origen, ese 100% de heterosis se va perdiendo.
¿ok? Y va a tender, si recuerdan las primeras diapositivas, yo les comenté que los cruzamientos iban a tender a homogeneizar la población. Entonces llega un punto en que la cruza inicial, que tenía un vigor híbrido muy fuerte, se pierde y ya simplemente se convierte en una nueva raza que tiene sus propias características y ya no tiene efectos de heterosis, sino los efectos que estás viendo son efectos aditivos normales. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Ahorita de todos modos, bueno, ahorita no creo que ya nos dé tiempo, pero la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se calculan y que vean cuánto se va perdiendo. Déjenme ver si... Entonces, ¿cómo se va a hacer el cálculo de las razas? Bueno, yo sé que es algo muy sencillo, pero de todos modos lo vamos a ver. Entonces, básicamente, la raza, el cálculo del porcentaje racial se debe de hacer por raza. ¿Ok? Entonces, para cada raza se le va a hacer el cálculo de qué porcentaje de raza se tiene. Entonces, para la raza 1, simplemente tenemos que sumar el porcentaje racial del padre, el porcentaje racial de la madre y dividirlo entre 2. Y así se tiene que hacer para cada raza. Entonces, para el mismo hijo, si tiene una segunda raza, se tiene que ver del padre y de la madre qué porcentaje racial tienen de esa raza. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para calcularlo. Creo que así, aquí tengo algunos porcentajes. Bueno, entonces, ¿cómo se va a calcular la retención de heterosis? Es decir, dijimos que en una F1 tenemos el 100% de heterosis. Ya en las siguientes generaciones, por el hecho de estarlos cruzando con las mismas razas, vamos a ir perdiendo heterosis. Entonces, se puede calcular cuál es el porcentaje de pérdida de heterosis o en otras palabras, cuánto se está reteniendo de la heterosis inicial. ¿Ok? Y se va a calcular así. Básicamente, la retención de heterosis va a ser igual a 1 menos la suma de los porcentajes raciales del padre, del semental, y el porcentaje racial de la madre. ¿Ok? Entonces, apunten por favor esta fórmula. Es muy sencilla. Y es la retención de heterosis es igual a 1 menos la sumatoria del porcentaje racial del padre que multiplica el porcentaje racial de la madre. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que tenemos estas razas, ¿sale? Entonces tenemos el primer individuo, tenemos, así nada más es un solo individuo, nada más que lo puse aquí en fracciones y en la parte de abajo está en decimales, pero es lo mismo. Entonces tenemos un individuo y tenemos aquí los porcentajes raciales de su papá y los porcentajes raciales de su mamá. Entonces, su papá de este individuo era 50% de la raza 1, 25% de la raza 2 y 25% de la raza 3. La mamá era 50% de la raza 1, 25% de la raza 2 y 25% de la raza 3. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular cuál va a ser el porcentaje racial del individuo, ¿cómo lo tendría que calcular? Bueno, para la raza 1, ¿qué tendría que sumar y dividir? A ver, voluntarios. ¿Puede repetir la pregunta, Doc, por favor? Es que se trabó un poco. ¿Cómo podría calcular el porcentaje racial del individuo si ya tengo estos porcentajes raciales de los papás? A ver, Daniel. Pues sería 0.5 más 0.5 entre 2. Exactamente. Entonces, para la raza 1 tendría 0.5 de la raza 1 del padre, 0.5 de la raza 1 de la madre, lo sumo y entre 2. Entonces,
el porcentaje racial de la raza 1 para el individuo sería de 0.5. Para la raza 2, ¿de cuánto sería, Daniel? Sería 0.25 más 0.25 entre 2. Exactamente, Igual sería entonces tendríamos 0.25. 0.25 y para la raza 3, Lo mismo. 0.25 y 0.25, 0.25 más 0.25 entre 2. Y tendríamos esto, ¿ok? Entonces tendríamos 0.5, 0.25 y 0.5. Entonces esto sería la raza, el porcentaje racial del hijo, ¿ok? ¿Cómo se calcularía su retención de heterosis? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que multiplicar? Sería el... Serían los... Ah, Tendría que ser no, por no sé. raza. Entonces, para la primera raza, tenemos que poner el porcentaje racial del padre y el porcentaje racial de la madre. A ver, Francisco. ¿Sí, Francisco? Ok. Dice Francisco que lo va a escribir. Entonces, tendríamos que ir sumando las proporciones de la multiplicación del porcentaje racial del padre y el porcentaje racial de la madre. Entonces, ¿cuál sería esta suma? Punto 25. ¿Y de dónde salió ese punto 25? A ver, vamos a esperar lo que escriba un poco. A ver, Natalia, le damos oportunidad a Natalia. ¿Cómo se calcularía, Natalia? Sí, se supone que es por raza, exacto. Entonces tendríamos que multiplicar el porcentaje racial del padre 1 con el porcentaje racial de la madre de la madre 1. Bueno, porcentaje racial 1 del padre por el porcentaje racial 1 de la madre. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos daría la primera multiplicación? ¿Ok? Punto 25. Y luego la siguiente. Entonces, tendría que multiplicar. La raza 1 la raza 1 paterna sería 0.5, lo multiplico por la raza 1 materna, que es 0.5. Eso me da 0.25. Para la raza 2 tendría que multiplicar 0.25 del padre por 0.25 de la madre. Y eso me da 0.0625, que es lo que está poniendo Natalia. Y para la raza 3 sería 0.25 del padre por 0.25 de la madre. Y eso sería 0.0625. Ahora lo que me quedaría sería sumar esos tres. Entonces tendría que sumar 0.25 más 0.0625 más 0.0625. ¿Y eso cuánto me da?
A mí me da otra cosa. Punto 375 es lo que a mí me da. Exacto. Entonces, tenemos punto 375 a la sumatoria. Por último, tendríamos que hacer esta. Entonces, 1 menos punto 375. Punto 625. Ok. Entonces, aquí está. Entonces, la retención del vigor híbrido es de punto 625. ¿Quién me podría interpretar este punto 625? ¿Quién lo podría interpretar? ¿Sí, Saúl? Pues significaría que está reteniendo el 62.5% de vigor híbrido. Exactamente. Entonces, del 100%, solamente ya retiene esta cruza el 60%. Ujú. El 62%. Es decir, 37% del vigor híbrido esperado ya se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque estoy cruzando individuos que sí son híbridos, sí, pero tienen las mismas razas. Entonces, hay un nivel de homocigosis entre estos individuos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿dudas sobre cómo se calcula esto? ¿No? Bueno, entonces les voy a dejar una tarea sobre este tema, que básicamente es calcular razas y calcular la heterosis individual y la retención de heterosis de diferentes individuos. ¿Ok? La interpretación es que del 100% de la heterosis, porque yo estoy cruzando individuos que son híbridos o que tienen diferencias genéticas, entonces yo esperaría un vigor híbrido. Pero como tienen las mismas razas, hay una pérdida de esa heterosis. Porque como tienen las mismas razas, hay homocigosis. Entonces, del 100% de un F1 que tendría el 100% de heterosis, en este caso ya se perdió el 37.5% y solamente se está reteniendo el 62% de vigor híbrido. ¿Ok? Pero bueno, les voy a dejar una tarea, se la sumo a MFBZ en línea y para que practiquen y la siguiente clase lo interpretamos. ¿Ok?